Bueno, ya, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Ok. Antes que nada, pues, hola, ¿qué tal? Buenos días. Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Viridiana Monroy Cruz. Soy formación ingeniera civil y pues estoy colaborando en el área de la subdirección de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos. Yo les voy a hablar un poco... ok. Perdón, ya ven que somos nuevos, ¿no? Todos en esta parte de las conferencias a distancia y demás. Como les decía, yo les voy a hablar acerca de la otra cara de las temperaturas extremas. Vamos a irnos a lo que son las bajas temperaturas. A ver, voy a ver, un segundo. Ahí está, ok. Bueno, entonces les decía, yo les voy a hablar ahora de la otra cara de las temperaturas extremas, las bajas temperaturas que obviamente nos afectan aquí en México. Ya dentro de unos meses, pues va a ser común que comencemos a ver este tipo de imágenes, ¿no? Todas las personas con gorros, con bufandas, con chamarras, y bueno, abrigándonos. Luego aquí en la Ciudad de México pasa, ¿no? Que en el día o en la mañana se hace mucho frío, luego al rato vamos a sentir un poco de calor y andamos cargando el montón de chamarras, ¿no? Pero bueno, estas son imágenes que en nuestro país suceden, sobre todo si nos vamos a la zona norte, ¿no? Del país, Chihuahua, Sonora, pues son afectados por las bajas temperaturas muchísimo más, ¿no? Que los que estamos aquí en el centro de la República o más hacia el sur. ¿Qué origina las bajas temperaturas? Parece una pregunta sencilla, pero a veces sí nos pone a pensar, ¿no? ¿Por qué pasan? Bueno, aquí en México y en otras partes del mundo, bueno, es la llegada de la temporada invernal. Cuando comienza, incluso aquí un poco antes, ¿no? Todavía en lo que es otoño, comenzamos a tener ya este tipo de bajas temperaturas, voy a decirlo así. Y bueno, esto, con la llegada de la temporada invernal, también nos empiezan a sonar lo que son los frentes fríos. Y comenzamos a ver noticias de este tipo, ¿no? En todos los medios, así como decía nuestra compañera Diana. Por un lado, en la temporada de calor, pues vemos, ¿no? Que va a estar haciendo calor, que se pronostica tanto. Bueno, aquí es al contrario. También comenzamos a ver este tipo de anuncios del frente frío provocará lluvias y bajas temperaturas. O el frente frío, por ejemplo, este 26, mantendrá bajas temperaturas en ciertas zonas del país. Perdón, ahí voy. ¿Pero qué es un frente frío? O sea, lo escuchamos en las noticias, todo el mundo lo menciona, vamos en el frente frío tal, son tantos frentes fríos, ¿pero qué son? Bueno, un frente frío es un choque de dos masas, una masa de aire frío y una masa de aire cálida, y provoca muchas veces la formación de tormentas severas y evento de norte. No me voy a meter ahorita mucho a la parte de tormentas severas, porque en la siguiente charla que va a dar el ingeniero Héctor Eslava, vamos a poder conocer muchísimo más sobre ellas y sus efectos. En la imagen que tengo en la fotografía, es un frente frío que se observa sobre el mar y se ve el avance de esta masa, o sea, ahí es un poquito más claro. Y en esta parte que dice estructura de un frente frío, o sea, si nosotros pudiéramos hacer un corte y pudiéramos ver estas diferentes masas, su densidad y demás características, se vería algo así. Por un lado está el aire caliente, que es el que en ese momento se encuentra, digamos, sobre la zona. Y cuando baja el frente, que es como normalmente se dice, cuando el frente frío avanza, empieza a meterse como una especie de cuña abajo del aire cálido. Y en esta zona donde chocan es donde se forman este tipo de nubes cumulonimbus y me provoca la formación de las tormentas severas. Les digo, no voy a ahondar mucho en esa parte porque en la siguiente charla les van a hablar muchísimo más sobre ellas. Aquí en México hacemos, bueno, el Servicio Meteorológico Nacional, que pertenece a la Comisión Nacional de Aguas, hace una perspectiva y seguimiento de frentes fríos. Más o menos en el mes de septiembre, yo creo, es cuando ellos hacen un pronóstico y un estimado de cuántos frentes fríos podemos esperar para la siguiente temporada invernal. Aquí, a diferencia pues de la temporada de calor que se presenta en un solo año
porque son los meses centrales. Aquí la temporada pues abarca desde el final del año que estamos viviendo y el inicio del otro. Por ejemplo, esta es la temporada invernal 2019-2020. Y bueno, esta era la perspectiva que se tiene. En las barras azules podíamos ver el pronóstico que se tenía. De por sí el pronóstico era un poco más alto, ¿no?, que la climatología que se observaba. La climatología pues ya es todo este reencuentro de varios años y lo que se podría esperar. Y podemos contrarrestarlo contra lo observado, que serían las líneas verdes. Si se fijan, las líneas verdes superaron muchísimo más al pronóstico en varios de los meses y mucho más a la climatología que se venía observando. Ya si le ponemos números, podemos hablar, por ejemplo, del pronóstico en septiembre se esperaban 3, en la climatología hubo 3 y se observaron 2. Digamos, esta temporada que pasó apenas, comenzamos un poco bajos. Sin embargo, conforme fueron avanzando los meses, el pronóstico, por ejemplo, en noviembre, ¿no?, eran 6 todavía, el observado fueron 11. Si se fijan, casi se fue al doble, y la climatología eran más o menos 5. Entonces, este año, como bien lo decía el ingeniero Guevara al inicio de las charlas, los frentes fríos sí nos superaron por más, ¿no? El pronóstico eran 53, mientras que lo que realmente observamos hasta este momento, hasta mayo, fueron 66. Sin embargo, en los últimos boletines ha habido algunos frentes fríos, todavía les llaman fuera de temporada, que ya no causan a lo mejor los mismos efectos, porque ya vienen débiles. Sin embargo, hay presencia de ellos, ¿no? Todavía no podemos asegurar a lo mejor si es cambio climático, pero bueno, es un elemento que podría observarse o podríamos empezar a tomar nota, ¿no?, para un análisis futuro. Y bueno, esta imagen se la robó el Servicio Meteorológico Nacional. Y si se fijan, pues es también la que comenzamos a ver cuando se empiezan a dar las noticias, ¿no?, de la temporada invernal. Nos muestran a México, nos muestran el avance del frente frío y ya después pues los pronósticos por entidad o por ciudad, ¿no? Aquí, como les decía, en esta parte que nos ponen en las imágenes, sería la parte, valga la redundancia, frontal del frente, o la parte de enfrente, y es donde les comentaba que suceden las tormentas severas. Y la parte que viene detrás del frente es la masa fría que está impulsando a este frente frío, el cual nos puede dejar como consecuencia las bajas temperaturas dentro de la región. A veces pues el frente tarda en pasar hasta una semana normalmente, entonces pues toda esa semana empezamos a tener bajas temperaturas a lo largo del país a donde vaya pasando el frente. Si la masa de aire frío pues se mantiene muchos días, entonces podemos tener lo que conocemos como onda gélida. Si se fijan, ya en el tema pasado pues hablamos de lo que son las ondas cálidas. Aquí pues viene lo contrario, la onda gélida. Son los dos extremos de estas temperaturas. O sea, normalmente el ser humano pues se mueve en un umbral de confort. Aquí a lo mejor en la Ciudad de México son 24 grados, 25. Si me voy más arriba ya empieza a tener mucho calor. Si me voy por debajo, aquí hasta con 10 grados ya estamos muriéndonos de frío, ¿no? Y bueno, ¿qué es una onda gélida? Pues ya pueden ahorita ustedes en este momento hacer el símil, ¿no?, con lo que vieron en la charla pasada. Pero bueno, vamos a definirla como un fuerte enfriamiento de aire o invasión de aire muy frío que se extiende sobre un amplio territorio. Su desarrollo pues es breve, aparentemente de 3 a 4 días, pero puede prolongarse hasta una semana o incluso más. Les decía, pues va a depender muchas veces del fenómeno, ¿no?, del frente frío, si se estaciona o si vienen a veces series de frentes fríos, ¿no?, sobre todo en diciembre, enero, que es cuando bajan a veces los más fuertes. Y como les comentaba mi compañera Diana, para las ondas tanto gélidas como cálidas, es importante hablar no nada más de la temperatura instantánea o de la temperatura más baja o más cálida. Hay que hacer una serie de relaciones dependiendo de la zona. No es lo mismo que hablemos de una onda gélida o cálida aquí en la Ciudad de México que hablemos, por ejemplo, en el norte, ¿no?, en Sonora o Chihuahua, que están acostumbrados a otro tipo de temperaturas. Entonces, cuando hablemos de estos dos conceptos, es muy importante acordarnos de la zona de la que estamos hablando, la temperatura que vamos a marcar como umbral
y la duración de esta. Porque la temperatura, bueno, no es lo mismo que a lo mejor tenga solamente un día aquí en la Ciudad de México, voy a inventar 35 grados, a que estos 35 grados a lo mejor se presenten por 4 o 5 días, ¿no? Entonces va a causar pues muchísimo más agotamiento a mi cuerpo. Lo mismo con las temperaturas frías, o sea, no es lo mismo que solamente en un instante a lo mejor tenga una temperatura de 5 grados aquí en la Ciudad de México, a que esa temperatura se mantenga varios días e incluso pues no me permita recuperar una temperatura más alta, ¿no? Que me permita precisamente eso a mi cuerpo, pues recuperarse y adaptarse y sobrellevar el frío, vamos a decirlo así. Luego nos llegan casos o nosotros pedimos este tipo de análisis por ondas cálidas o gélidas y lo que nos entregan muchas veces son solo temperaturas mínimas o máximas. Entonces, ahora ustedes que ya conocen esto, el día que necesiten o les pidan hacer un análisis de una onda, recuerden tomar este tipo de cosas. Duración, qué umbral voy a fijar, dependiendo de mi zona que voy a estudiar. Y bueno, ya también, pues no es lo mismo, ¿no? Ya hablando para el frío en sí, pues de qué personas estamos hablando. Entre más pequeño o más grande, más adulto mayor eres, pues el frío o las temperaturas extremas, calor o frío, pues nos afectan pues muchísimo más, ¿no? En teoría, pues cuando estamos jóvenes, somos más resistentes a ellas. Y también, bueno, yo voy a mostrar los decesos que tenemos por frío en el periodo de 1998 a 2017. Si se fijan en frío, la entidad que más decesos reporta es Chihuahua. Por mucho, estamos hablando de 350. Le sigue Sonora, que anda alrededor de 100 decesos. Después ya otras entidades como Puebla, Zacatecas, Veracruz. Y si recuerdan, haciendo el análisis con las temperaturas máximas que ya vimos, Chihuahua, Sonora, Veracruz, pues son estados que destacan, ¿no? En temperaturas extremas, porque tienen de las dos, tanto frías, en invierno muy frías, tanto muy cálidas, ¿no? En la parte pues de calor, vamos a decirlo así. Recuerdo que el mapa que nos mostró mi compañera, pues figura Sonora, ¿no? Como la campeona por muertes por altas temperaturas. Chihuahua, recordaba en el periodo que nos ponían, nos mostraba 9. Aquí, pues, Chihuahua sí es más afectada, ¿no? Por frío que por calor. Pero bueno, las dos entidades siguen destacando respecto a temperaturas extremas. Con las dos están de ganadoras. Y también algo curioso que podríamos después analizar, si se fijan, mueren más hombres que mujeres por este tipo de eventos. Aquí en la subdirección lo hemos discutido un poco y creemos que pues son, tradicionalmente pues son los que salen a buscar el sustento, ¿no? De la familia y a lo mejor son los que exponen pues más, se exponen más a este tipo de situaciones. Y bueno, ya aquí ya lo mostré en un mapa, la gráfica anterior, y bueno, ya si comparamos, pues aquí está un poco ya geográficamente, ¿no? Para ubicarnos, pues Sonora, Chihuahua, es decir, destaca aquí Puebla, creo que en temperaturas máximas, si no mal recuerdo, no destacaba tanto. Después pues le siguen Veracruz, Hidalgo, México, Baja California, Durango, Coahuila, Zacatecas, y ya en menor escala, pues todos los demás entidades. Las demás entidades, pues estamos hablando de muchas menos muertes a comparación de Sonora y Chihuahua, ¿no? En el boletín que ya les mencionaban de temperaturas naturales extremas, bueno, este boletín lo lleva la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología. Durante la temporada de calor, pues lo hace sobre los problemática de calor, como les decían, de golpe de calor y agotamiento, no recuerdo el otro. Y bueno, cuando cambiamos de temporada, entonces empiezan a llegar los casos, pero de las bajas temperaturas. Yo puse el último boletín que emitieron para esta temporada invernal de 2019-2020, que es más o menos en el corte de la semana epidemiológica 11, estamos hablando de marzo más o menos. Y bueno, te dice un resumen de la semana y te dice, por ejemplo, en la semana epidemiológica 11
de la temporada invernal pasada, se hace como un reencuentro, pues se contaban con 270 casos y 22 defunciones a nivel nacional. Y en la semana epidemiológica, en la presente temporada, si se fijan más o menos, empieza en la semana 41, que debe ser como septiembre, octubre, a la semana 11, les digo marzo más o menos del siguiente año. Ay, me moví, ahí voy. Se tiene un total de 209 casos y 22 defunciones. Aquí pues no hubo un gran cambio en cuanto a las muertes. Casos sí bajaron. Y bueno, dice dónde han sido dónde han sido estas defunciones. En los estados de Chihuahua, Durango, Puebla, Sonora y San Luis Potosí. Si ustedes se meten a la dirección que aquí les comparto y se ponen a ver un poquito más, van a encontrar otro tipo de datos. Es más extenso el boletín. Viene, por ejemplo, la temperatura más baja que se registró durante la semana, dónde fue, hace comparación con otras temporadas invernales. Y bueno, yo aquí puse los casos notificados de esta semana, número 11, donde estuvieron los casos, las entidades, y si se fijan aquí, por los casos que hacen el conteo o las muertes que hacen los conteos, se fijan en la hipotermia, intoxicación por CO2 u otro tipo de gas, y por quemadura. Esos son los tres, no sé si está bien dicho, enfermedades, por decirlo así, que maneja la Secretaría de Salud para llevar su conteo sobre la temporada invernal. Ya no puse la de muertes, sin embargo, viene también la tabla comparativa de muertes, y les digo, hace la referencia contra las temporadas pasadas. Ya esta ya es más actual. Si se fijan en la pasada, las gráficas que les mostré solamente cubrían hasta 2017. Faltaría todavía actualizar esto último de 2017 a 2020 ya ahorita. ¿Qué acciones de prevención puedo hacer? Bueno, aunque el trabajo de prevención pues es en gran parte muchas veces de las autoridades, pues también como población nos corresponde integrarnos a dichas labores. ¿Y qué me toca hacer a mí, no? Del lado de la población, bueno, pues puedo asistir a las campañas de vacunación, las que sean, a veces no nos gusta, pero son necesarias. Y si tenemos calefacción rudimentaria, pues bueno, mantener una ventilación adecuada, tapizar con cartón la habitación donde más permanece la familia, eso sobre todo pues en situaciones de comunidades pues muy pobres, consumir diariamente frutas de temporada y vestirse con varias capas de ropa, lo que se conoce como vestirse de cebollita, ¿no? De capas delgadas hasta capas muy gruesas. Aquí hay algunas imágenes de las acciones que les acabo de mencionar y agregué, por ejemplo, esta de evitar cambios bruscos de temperatura. Entonces también si nos toca salir de un lugar cálido hacia un lugar pues frío, por decirlo así, pues cubrir, ¿no? Boca, nariz, para evitar este tipo de enfermedades. Y bueno, no enfermarnos y obviamente pues no posteriormente a lo mejor morir, ¿no? Por alguna de estas situaciones. Senapred ha preparado mucho material en cuanto a bajas temperaturas, como ya les mencionaron algunas, por ejemplo, de temperaturas extremas. Aquí también tenemos algunas para prepararnos contra el invierno. Tenemos esta, ya no me voy a detener tanto, pero por ejemplo son ya las mencioné algunas, la de vestirnos con ropa gruesa, consumir alimentos ricos en vitamina A y C, tener la ventilación adecuada, si es que uso calentadores pues rústicos. Y también tenemos por otro lado pues ya aplicaciones sobre las bajas temperaturas ya aplicadas a la comunidad, por ejemplo esta de raíces en el Estado de México. Esto ya es si quisieran meterse mucho más a fondo, hacer un estudio sobre bajas temperaturas. Tenemos esta otra infografía, que es la temporada de invierno, prepárate contra el frío, igual una serie de recomendaciones. Y bueno, también la guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos. Ahí viene una parte pues específica de las bajas temperaturas, que les podría ser útil, les digo, si es necesario que ustedes se metan más al tema. Y bueno, les presumo también, pues en el Atlas Nacional de Riesgo también encuentran una capa donde mostramos el grado de peligro por bajas temperaturas. Y obviamente, pues, se gana casi Chihuahua, ya lo veíamos, pero también destacan algunas partes de Durango y Zacatecas, ¿no? Que también tenían muertes importantes, al menos Zacatecas, que recuerdo. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco su atención. Y bueno, ojalá pronto nos estemos viendo por acá. Un saludo.